Meditando en la palabra de Dios recibí mucho y quiero empezar a entregarlo. Y voy a apuntar aquí las cosas que voy a entregar. Número uno, eh, ¿cómo es que funciona eh, digamos, el mundo espiritual, el reino espiritual de Dios? El Señor le gustaba hablar mucho acerca del reino de Dios y él decía, el reino de Dios es semejante a tal y tal cosa. Y tiene que ver cómo es que Dios opera en su creación, opera en nosotros y cómo es que se producen las cosas en el cielo para que se manifieste también en la tierra. Hay una relación íntima entre lo espiritual y lo natural. En la oración misma el Señor dijo que se haga tu voluntad así como en el cielo, que se haga también en la tierra. Que aquí en la tierra se haga como se hace allá. Lo mismo que es arriba, que se haga acá. Entonces vamos a hablar de principios, de verdades que nos van a ayudar a entender mejor. Y dije Zacarías, y quiero que veamos la palabra de Dios, que es importante que entendamos cómo es y cómo se produce, cómo es y cómo se produce y en qué consiste el nuevo nacimiento, qué significa las vestiduras blancas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, y yo lo he enseñado acerca de la vestidura de bodas, ¿no? Cuando el Señor le dijo, hey, el padre de familia vino donde el hombre que había entrado a las bodas y le dijo, ¿cómo tú estás acá y no estás vestido de bodas? Entonces la palabra habla de vestido muchas veces, que quitó, digamos, nuestro vestido de inmundicia y nos vistió con una vestidura bendita de lino fino, una vestidura blanca. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que Dios menciona en su palabra muchas veces que seremos vestidos con vestiduras de honra, vestiduras de santidad y etcétera. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ver en Zacarías capítulo 3 lo que significa y también por qué es que viene ese cambio de vestimenta y cómo se produce. Dice acá en el capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, el sumo sacerdote él estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarle. La palabra de Dios dice que el diablo es el acusador, el que acusa a los hermanos de día y de noche. En Apocalipsis dice, y fue echado el dragón, la gran serpiente antigua, que es el diablo, fue lanzado, el que acusaba a los hermanos día y noche. Y aquí vemos que Satanás estaba a la derecha del sumo sacerdote para acusarlo. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Jerusalén es el símbolo del remanente de su pueblo, de la iglesia del Señor, de los hijos de Dios, del trigo. Y acá vemos que somos acusados. Vienen pensamientos de condenación porque Satanás está a la derecha para acusar constantemente. Y aquí vemos que el Señor le dice a Satanás, el Señor te reprenda porque el Señor ha escogido a Jerusalén, Él te reprenda. Y dice, ¿no es este un tizón
arrebatado del incendio. O sea, sabemos que Satanás era un ángel que estaba en la presencia del Señor, se movía en el altar, en el cielo, y el altar con los carbones encendidos muchas veces refleja a los ángeles, a los que sirven a Dios en medio del altar del Señor. Y Satanás fue un tizón, fue un carbón encendido que salió de allí, salió arrebatado del incendio. Sabemos que se rebeló y tiene un final. Y Josué estaba vestido, dice, de vestiduras viles. Josué representa al pueblo de Dios, representa al hijo, la hija de Dios, representa a Jerusalén, representa al remanente del Señor, representa a sus hijos. Estaba vestido de vestiduras viles. ¿Pero qué significa vestiduras viles? Dice que este Josué estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, el ángel del Señor le mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿A quién? A Josué. Quitadle esas vestiduras viles, inmundas, sucias. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, ropas de boda. Allí en Mateo 22, del verso 10 al 14, ustedes pueden ver esa relación de las vestiduras de boda, las vestiduras de gala. ¿Qué significa vestiduras de boda, vestiduras de gala? Cuando el Señor en esa parábola dice, ¿y tú cómo entraste a la boda sin estar vestido de gala, sin estar vestido de boda? ¿Cómo pudo saber el Señor, sus ángeles, su reino, pudieron identificar a una persona que estaba sin vestido de boda? ¿Qué es el vestido de boda y cómo se identifica el vestido de boda? Es nada más ni nada menos y simplemente a una persona cuya alma ha sido perdonada. Cuando Dios quita nuestros pecados por medio del arrepentimiento, de la fe en la obra del Señor, en su redención, cuando aplicamos nuestra fe al arrepentirnos y pedir perdón, en el momento que Dios quita el pecado en nuestras vidas, ese momento, el hecho de quitar el pecado, eso es la vestidura. La vestidura blanca, la vestidura de galas, es simplemente que nuestra alma, que era vil, que había muchos pecados que habían ensuciado nuestra alma, nuestra conciencia, la vestidura significa cuando Dios quita el pecado. O sea, vamos a decirlo así. La vestidura de gala, la vestidura de boda, las vestiduras blancas con que Dios viste, simplemente es la acción divina de remover y de quitar los pecados de nuestra alma. Cuando la sangre de Jesús, que representa la vida de Dios manifestada en carne, porque Él vino mediante agua y sangre, la sangre de Dios, Dios manifestado en carne, o sea, la sangre de Dios, como dice su palabra, nos compró con su propia sangre. No era una sangre humana. Sus cromosomas no eran XX. Eso tenemos que entenderlo. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia, como un sombrero limpio sobre su cabeza.
y le vistieron las ropas y el ángel del Señor estaba en pie, etc. O sea que después de que el Señor quita nuestro pecado y nuestra conciencia queda limpia, no hay más condenación, no hay más acusación, porque sabemos que Dios quitó el pecado y por supuesto no estamos practicando nuevamente pecado para que nuestra conciencia quede sucia otra vez, por supuesto. Entonces, las vestiduras blancas con que Dios viste es simplemente la acción divina, bendita del Dios Altísimo, que usa hasta sus ángeles mismos en la acción de quitar el pecado. Y después de ese primer paso, Dios necesita que nuestra mente sea renovada, sea limpiada, porque después dice que Él pone una mitra limpia sobre su cabeza. Dice una mitra, un sombrero limpio. ¿Por qué? Porque tenemos que ser renovados en nuestra mente. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque la vida pasada, la vida antigua nuestra, va arrastrando costumbres, hábitos que tienen que ser transformados. Nuestro carácter tiene que ser transformado. Todo nuestro ser tiene que ser transformado. Como dice la palabra, mirando a cara descubierta el rostro del Señor, vamos siendo transformados en la misma imagen del Señor hasta alcanzar la perfección. Hemos sido llamados a ser imitadores de Dios. Estamos hablando y repitiendo lo que dice la Escritura. Sed imitadores de Dios. Entonces, después que nos quitan el pecado, Dios necesita poner una mitra limpia sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos tienen que ser limpios, puros, santos y verdaderos. ¿Cómo se hace eso? Con la palabra de Dios. Y continuando, con estas verdades, quiero ahí mismo en la siguiente página, quiero ahora explicar en el capítulo 7 de Zacarías, cómo es que funciona el reino de Dios en esa vasija, en esa alma que Dios ha limpiado, quitándole su pecado. O sea, resumiendo, cómo funciona el reino de Dios en alguien que ya tiene su vestidura de gala, de bodas, blanca. Funciona de una manera simple. Dice la palabra de Dios que Dios es uno. Lo sabemos, lo creemos. Que no son tres ni dos. ¿Cómo funciona? Si Dios está sentado en su trono, la tierra es el estado de sus pies, pero a la misma vez dice que Él va a venir otra vez, no nos va a dejar huérfanos, va a enviar su Espíritu Santo. Entonces, en esta hora estamos enseñando la palabra de Dios para que entendamos cómo es posible que Dios físicamente, y hablo directo, físicamente, ¿por qué? Bíblicamente voy a decirlo, porque Él, el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, dice, Él es la imagen, o sea, la imagen visible. En Colosenses me parece que dice, Él es, a ver, o en Hebreos, déjenme leerlo mejor. Hebreos. Dice, Él, hablando del Hijo, hablando del Dios manifestado en carne, hablando de aquel que salió del mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. O sea, Dios cuando hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen y su semejanza. Está hablando no solamente una semejanza de carácter, de temperamento, de pensamiento, sino está hablando literalmente de morfe, de forma, de exterior. Porque cuando Adán engendra a su hijo Set, dice la Biblia que era conforme a la imagen y semejanza de su padre Adán. O sea, eran igualitos. Y es la misma palabra que Dios usa. Y acá dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, sentado sustancialmente y corporalmente, y algunos que se vuelven, ya estoy percibiéndolos, no, que Dios es espíritu, gran noticia, sí, gloria a Dios, yo también soy espíritu, no entienden porque sus mentes están atrofiadas, porque creen que saben y no saben nada. No puede Dios darles nada porque pues creen que saben. Entonces, lo que estamos explicando acá, cómo es que trabaja el reino de los cielos en una persona que ha sido vestida ya de blanco. Ya hemos explicado cómo se produce eso. Viene la mitra, pero ¿cómo funciona todo eso? Si Dios está allá, es uno solo, ¿cómo es que está acá? Si el templo de Dios somos nosotros, cierto, pero eso es lo que estamos explicando. A ver, lo voy a decir de frente, a ver si tuviera aquí la pizarra, yo diría, si aquí está Dios físicamente, sustancialmente, corporalmente, porque escrito está en Él, o sea, en el Hijo glorificado, en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la deidad, todo lo que es y representa a Dios con todos sus recursos infinitos, en Él habita corporalmente todo. O sea, sí, para que de una vez ya los que no logran entender esto, de una vez ya el cortocircuito venga y lo entiendan de una vez. Sí, Dios literalmente, corporalmente, sustancialmente, morfológicamente, o sea, morfos en una forma física, lógicamente, no como esto, pero hay cuerpos espirituales, hay cuerpos naturales, terrenales. Está acá, sentado literalmente allí. Él no está sudando, Padre, bendíceme, cuida mi casa. Y Dios va a salir de su trono, venir hasta la tierra, ay, voy a cuidar acá su casa. O sea, la gente no tiene la menor idea cómo es Dios ni cómo actúa. Pero estamos enseñando. O sea, Dios es Dios, está allí dirigiendo todo. Tiene a su acceso, tiene millones de ángeles a su disposición. Pero por Él llega a tocarnos a la tierra y todo el mundo sabe y todos contestan rápido. Ah, por su espíritu, claro, por su espíritu. Sí, no es tan fácil entenderlo. Perdón. Que el Señor bendiga mi garganta. En el nombre de Jesús. Voy a hablar despacio. Ahí. Porque esta revelación, este entendimiento es tan importante, Dios mío. Dios, corporalmente y sustancialmente, ¿cómo es que llega a nosotros? Y dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mi esposa Daisy, que está acá, ella es el templo del Espíritu Santo. El templo de Dios somos nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿cómo entendemos eso? Eso es lo que estamos enseñando. Vamos a leer la palabra de Dios que aquí está. Lo que pasa es que esto es como un tesoro escondido que hay que cavar, cavar y cavar.
Y si nosotros no estamos preparados, no lo vamos a entender. Así que, a ver. Zacarías capítulo 7. A ver, yo creo que voy a leer el contexto, pero el versículo central es el versículo 12. Pero para que entendamos más o menos vamos a leer del 8. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: así habló el Señor de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y acá viene el versículo. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos, y ahí ubicamos a Dios, del Dios bendito que está sentado en su trono, del Dios de quien está con toda su gloria, con todos sus recursos en su trono, literalmente. Ahí está. Esta gente endurece su corazón como una piedra, como un diamante, para no oír la ley ni las palabras que Dios, que el Señor de los ejércitos, ¿qué hace? El que está sentado, ¿qué hace? Habla. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Así es Dios. Él habla. Lo que hace es hablar. La espada aguda de 2 filos, pues alguien puede pensar que tiene una espada así de acero y está ahí. No, la espada de 2 filos es la palabra o la boca hablando de Dios. Entonces, identifiquemos lo que estamos enseñando. Ahí tienen al Dios glorioso sentado en su trono con toda su gloria, en toda su sustancia, allá arriba en el cielo. Número 1. Y dice, este Señor de los ejércitos enviaba, ¿cómo? Esa palabra, esa ley, esa palabra, ¿cómo la enviaba? Dice, por su espíritu. Enviaba por su espíritu. Oh, de manera que Dios, que está sentado en su trono físicamente, corporalmente, con toda su plenitud, llega, traspasa, trasciende al donde Él quiera, en este caso a la tierra, a la gente, a nosotros, por medio de su espíritu. ¿Y quién no sabe eso? No se queda allí. Dice, enviada por su espíritu por medio de los profetas. 3 cosas. Dios sentado envía por medio de su espíritu y dice por medio de los profetas. Por medio de su espíritu, por medio de los profetas. Dios envía, llega, alcanza y toca por su espíritu por medio de los hombres, de los profetas, de las vasijas de barro que vienen a ser el templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres, yo soy la vasija, el templo de barro, de tierra, donde habita el Espíritu de Dios, que Él lo envió, pero que Él corporalmente, con toda su plenitud, con toda su gloria
físicamente y corporalmente con toda su plenitud, está sentado en su trono. Entonces, cuando nosotros decimos, el Señor habita acá, aquí en mi corazón, es cierto. Pero tenemos que tener el entendimiento para cómo funciona eso. Si Él está allá, ¿cómo va a estar acá? Por su espíritu, sí, pero no es tan simple. Por eso estoy viendo que Dios está allá, el Señor de los ejércitos envía por su espíritu, mediante su espíritu, por medio de su espíritu, pero lo hace por medio de los profetas. Dios, su espíritu y por medio del profeta. Ahora, sabiendo todo esto, lavados, santificados, justificados, con una mitra limpia, renovándose el espíritu en nuestra mente. ¿Cómo se hace? Dios, Él está allá, envió su espíritu es el espíritu de Él. Su espíritu carga y lleva todo lo que es Él. Al estar en una vasija de barro, en este caso lo está representando los profetas, por medio de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son todas aquellas vasijas de barro que contienen el espíritu enviado desde el trono y que al ser los recipientes de ese espíritu, el espíritu de Dios que es uno solo, nosotros entonces recién en ese momento nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, en el templo de Dios. Estamos esperando su venida. Estamos esperando su bendita venida. Y quiero decirle, hermanos, y ahora voy a ir al tercer punto, de que todo lo que habla la palabra de Dios, todo lo que habla en aquel día, aquí mismo, si estamos en Zacarías, aprovechemos que estamos en Zacarías. Por ejemplo, dice, a ver, versículo 11, 2, capítulo 2, versículo 7, hablando de la iglesia. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Dios hablando a sus hijos, como cuando dicen Apocalipsis, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no coja sus plagas. Porque así ha dicho, estoy leyendo Zacarías 2:8, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión. Está hablando a su pueblo, a sus hijos. Porque aquí que vengo y moraré en medio de ti. Ahí está. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerá que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Aquí habla de aquel día cuando el Señor venga. Estoy mencionando esto porque para que entendamos de que cuando Él habla de aquel día, está hablando de su venida, de su regreso. Y si ustedes, les comparto bien rapidito para que se gocen con lo que vamos a terminar. El hecho de saber que Él está allá, pero Él va a venir. Lo vamos a ver literalmente y todo ojo le verá. Y los linajes de la tierra se lamentarán. O sea, el Dios Todopoderoso que subió a los cielos en una nube va a venir en las nubes igual,
y todo ojo le verá. O sea, ese Dios corporal con toda su plenitud que estamos hablando va a regresar. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, Sofonías, y perdón, yo dije Sofonías, que solamente tiene 3 capítulos, Sofonías habla de ese día. El versículo 2 dice, del capítulo 1, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. O sea, Sofonías habla de la venida del Señor, habla de aquel día, de lo mismo que está hablando Zacarías. Y él dice que va a destruir por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. O sea que, ¿dónde está el milenio? Cuando él viene, va a destruir por completo todas las cosas. O sea, ¿qué más claro que eso? Segunda Pedro capítulo 3:10. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Eso es lo que va a hacer. Verso 14. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo, y amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las naciones fortificadas y sobre las torres. Ok. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Son gente que no está vestido de gala. Son gente que no tiene la vestidura de bodas. Son gente que no han sido vestidos. No le quitaron las vestiduras viles ni le pusieron una mitra limpia. Cuando el Señor venga, esto es lo que va a pasar. Verso 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. ¿A quién? A los que no están vestidos de boda. ¿Y cómo hay que hacer para estar vestido de boda? Pues tu pecado tiene que ser quitado. Dice, su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra, ¿cuánto? Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. O sea, la palabra de Dios se cumple totalmente. Segunda Pedro 3:10 dice que la tierra y todas las obras que en ella van a ser quemadas y destruidas. Ay, pero qué feo hablar de esas cosas. Pero lo bueno que este mensaje justamente voy a hablar de algo bueno. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán hechos desechos, y la tierra y las obras que en ella hay en la tierra serán quemadas. O sea, lo mismo que habla Sofonías, Ageo, Malaquías, o sea, todos ellos, dice, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción. Pero, ¿y esto por qué lo estoy leyendo de esta manera? Porque, hermanos, quiero compartir la última parte que es la más linda. Miren lo que dice el capítulo 2 de Sofonías. Cuando Él venga y destruya todo eso en el día de enojo, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. ¿A quiénes les habla? A sus ovejas. Dice versículo 6, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. ¿Será aquel lugar para quién? Para el remanente de la casa de Judá. Bendito sea el Señor. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque el Señor su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. Esta gente, los descendientes de Amón, que ustedes saben fue los hijos del incesto de Lot con sus 2 hijas, que tiene que ver con toda la perversión sexual, con toda la pedofilia y con toda la perversión con que el mundo está caminando.
esto representa todo esto, Moab y Amón. O ellos deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, o sea, quemada, y los hijos de Amón como Gomorra, o sea, como quemada, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Y miren lo que dice, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Estamos leyendo en Sofonías capítulo 2, verso 9. Entonces, vamos ahora a capítulo 3, verso 8. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego, otra vez, de mi celo será consumida. ¿Cuánto de la tierra? A ver, hay gente que está mirando a Israel, que es el reloj de Dios allá en el Medio Oriente, y no saben que esos que se dicen y no lo son el 0.2 de la población mundial, y los cristianos ciegos están pensando que el 0.2 de toda la población mundial que rechazan el nombre del Señor es el pueblo elegido. No tienen la menor idea de lo que están hablando ni pensando en absoluto. Algunos creen y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue en el rapto y se quedaron los judíos y los pueblos se van a convertir y luego todos van a ser salvos. O sea, es una interpretación tan falsa y la siguen diciendo cuando en cientos y cientos y cientos de partes vemos que cuando Él viene, esto es lo que hay, va a derramar su ira, va a reunir a todas las naciones, todos los reinos, y va a derramar sobre ellos, no sobre su pueblo, sobre ellos su enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego. El fuego de mi celo será consumida, no una décima parte, no la tercera parte, toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Quién es eso? Las naciones que han de ser salvas. Para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía, o sea, el África, me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Quiénes son ellos? Es el remanente de Israel. Es en medio del pueblo de Dios. Canta, oh hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Es el remanente de Israel, es el verdadero Israel de Dios. Le dice, canta, hija de Sión, da voces de júbilo. O sea, por un lado, Él viene a meter fuego a toda la tierra, a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los reinos. A fuego, y la ira de Dios viene con todo. Y por otro lado, en la misma carta, Sofonías dice a la hija de Sión, a su pueblo, al remanente, canta. O sea, Dios mío, ¿cómo su iglesia va a cantar cuando
qué miedo, va a quemar todo. Pues canta, hija de Sión, da voces de júbilo. Júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate, no suavemente. ¿Cómo dice Daisy? Estamos para los que están medio distraídos, en Sofonías capítulo 3, verso 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Gloria a Dios. A ver, ¿quiénes de los que me escuchan? ¿Eres tú una hija de Jerusalén? ¿Eres tú una hija de Sión? ¿Eres tú el remanente de Israel? ¿Eres tú su pueblo? Nuevamente, dice, el Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. El Señor es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. ¿Cuánto? Nunca más. O sea que después de 1000 años aparece Satanás otra vez. No. Después de no. Después de 1000 años viene otra vez y lo sueltan a Satanás. No, nunca más verás el mal. En aquel tiempo, en el único, cuando él viene, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión. ¿Quién es Sión? Dios mío, acabo de pronunciar esa palabra y se me vino la palabra del profeta que estuvo en mi casa esa vida. Esta hermana Ana Brun en el 2015, 2016, donde todo lo que dijo esa profeta se ha cumplido hasta ahora. Y ella me acuerdo que me habló y me dijo: oh, Sión. Se refirió a mí como Sión, la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión. ¿Quién es Sión? Es la nueva Jerusalén. ¿Quién es la nueva Jerusalén? Es la esposa del Cordero, que está ataviada. ¿Con cuál es su vestido? Su vestido es cuando te quitaron el pecado. No temas, Sión, no se debilite en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Iglesia, el Señor está en medio de ti. Por eso dice: regocíjate. Pero él viene a meter fuego. Sí, pero es regocíjate. Poderoso, él salvará. No, pero ¿cómo que va? Pero dice que va a destruir. No. Él salvará, créeme, regocíjate. Él está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. ¿Tú te imaginas al Señor Dios Todopoderoso con su espada de su boca, quemando todo y a los impíos haciéndolos correr, y solamente se le va a ver el trasero quemado y hasta que se haga? O sea, ¿tú te imaginas eso? Una destrucción total. Sí, me puedo imaginar. Pero lo que Dios quiere que nos enfoquemos es: hey, alégrate, hija de Sión, pueblo mío. Los que están vestidos, alégrate, goza. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a cantar con ustedes. Allá a los reinos y a los impíos, aquellos, como dice, deshonraron, a los que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio, a eso lo voy a quemar. Pero cuando esté con ustedes, yo voy a alegrarme, voy a cantar. Ustedes se imaginan a ese Dios bendito sentado en su trono cantando. Bueno, noticias. El Señor está en medio de ti, oh Sión, Jerusalén. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. O sea, hará un lapso, un Selah, nos mirará, se regocijará. ¿Y qué va a hacer? Y dice: se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra.
cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. O sea, en su bendita misericordia, en aquel tiempo Dios va a salvar a aquellos que están cojeando. Eso es lo que dice ahí. A la oveja que está cojeando, a la oveja descarriada en aquel tiempo. Ahora, ¿cómo termino esta entrega? Eso fue todo una introducción, hermanos. Pues no se preocupen, ya voy a terminar. Esto fue una introducción para darles la palabra que tenía que entregar. Porque si no había dado toda esa introducción, no le iban a apreciar. Ahora sí, el mensaje del Señor para la iglesia en las naciones ahí que me están escuchando. Está en la carta a los Hebreos capítulo 9. Y necesito que todos que están con vestidura perdóname. Ya ves, aquí el Rocco se acercaba a mí y me está distrayendo. Voy a chupar un caramelo de limón. Hermanos, ¿cuántos tienen su Biblia? Porque no quiero leerlo, que lo leamos juntos, porque este es el mensaje. Todo el mensaje que... Esa fue la introducción para esto. Y se van a dar cuenta que cuando leamos este versículo, va a condensar todo lo que hemos hablado. Ok. El versículo central, libro de Hebreos, capítulo 9. El versículo central no se lo voy a decir. Se lo voy a decir después que terminemos de leer todo. Porque van a clavar sus ojos ahí, no. Vamos a leer del versículo 23, 9, Hebreos, capítulo 9, del 23 al 28. Dice, fue pues necesario, y apunten ahí, subrayen, necesario, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, ¿se dan cuenta? O sea, las figuras, los modelos que Dios le mostró a Moisés y todo eso, eran figuras terrenales de lo real. Y lo que estábamos hablando, Dios está real sentado y es real. Y por medio de su espíritu toca y llega. Y por medio de sus profetas, o sea, su vasija de barro, ahí habita. Somos templo. Y dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, o sea, en lo que es real, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y quiero que tomen en cuenta lo que leímos en Zacarías acerca de Satanás acusando, Satanás a la derecha para acusar y para acusar y para acusar, y Dios interviene, le lo reprende y entonces le quita las vestiduras viles y sucias a sus hijos, les quita el pecado, los viste, les pone mitra. En ese contexto entra en el lugar santísimo el Señor, no con sangre ajena, sino porque de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, ¿sí? Porque desde Adán la gente empezó a pecar, pero ahora
en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios tomó la decisión de sacrificarse él mismo. O sea, él sintió el dolor. Él probó literalmente la muerte de verdad. ¿Para qué? Lo que leímos en Zacarías. Para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa esto? Para vestirnos de ropas de gala, para vestirnos de ropa blanca. Por eso que Dios en el cielo, sus ángeles y todo su reino, va a chequear, va a decir, hey, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Hey, ¿cómo entraste acá sin que hayas sido limpiado? ¿Cómo entraste acá si a ti no se te ha perdonado los pecados? ¿Cómo entraste acá si tus pecados no han sido quitados? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hermanos y queridos hermanas, ahora sí, este es el versículo que quería, este es el mensaje, el versículo 28. Esta es la palabra. Así también el Señor Jesucristo, así también Cristo, o sea, el Dios manifestado en carne, eso es lo que significa Cristo, el Cordero, fue ofrecido una sola vez para llevar ¿qué? Los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Gloria a Dios. De eso estamos hablando. Amamos y creemos en su venida, de la verdadera, de la única y de la real. Aparecerá por segunda vez, y acá está la bendición para el pueblo de Dios. Aparecerá por segunda vez, como dice, sin relación con el pecado, nada que ver con el pecado. Ya el tema de pecado ya no se toca más. El que entró o el que trata de entrar y permanecer en las bodas del Cordero sin que su pecado haya sido quitado, es demasiado tarde. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Aquí está el mensaje, hermano, para la iglesia, para ti, para salvarte, para salvar a los que le esperan. Por eso es que cuando Dios habla de en aquel día, cuando Él destruye y queme todo, le dice a su pueblo, alégrate, regocíjate y canta con júbilo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga y aparezca por segunda vez, sin ninguna relación con el pecado, va a venir con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual va a venir? Y va a aparecer para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. O sea, si ustedes no se alejan de eso, están dormidos. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, por eso dice Pablo, a los que aman su venida, Maranata, a todos los que con amor inalterable aman al Señor y aman su venida, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. ¿Por qué? Dios mío, porque cuando Él venga por segunda vez, aparecerá sin relación con el pecado para salvar a su pueblo, salvar a los que le esperan. Esto es una palabra bendita donde Dios nos garantiza que cuando Él venga no hay nada que temer. Que cuando se conmuevan los cielos y las potestades y las potencias sean conmovidas, el Señor lo dijo, levanta tu cabeza al cielo y regocíjate porque tu redención ha llegado, pueblo de mío. Aleluya. O sea, a mí me conmueve esto. Gloria a Dios. Ese es el mensaje, hermanos.